¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, licenciado, buena tarde. Perfecto, muy bien, vamos a dar inicio, que hubo un problema ahí con el Zoom, pero ya vamos a dar inicio. Entonces, eh, solo me pueden confirmar si se logra ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto, excelente. Vamos a ver. Solo antes de iniciar la clase, si pudieran tener todo su código de notariado a la mano, por favor, todos con su código de notariado a la mano. Vamos a ir dando, desarrollando, recapitulando un poco el código de notariado. Entonces, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a retroalimentar un poco lo que vimos en la clase anterior y finalizar con el tema del protocolo. Entonces, en la clase anterior, pues comenzamos a ver lo que era el protocolo, pues habíamos dicho que el protocolo era esa colección ordenada de instrumentos públicos o escrituras públicas que son autorizados por un notario durante un año calendario, los cuales se conservan bajo la responsabilidad del notario y constituyen un documento público. Básicamente, el protocolo es donde se encuentran las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de la elección de firmas y los documentos que el notario por la ley debe de registrar en el protocolo. Básicamente es una colección, un documento que contiene todos estos documentos que acabo de mencionar. El protocolo básicamente pues está conformado por dos partes o bueno, llamémosle dos partes, el contenido de dos partes, la primera parte instrumental y la segunda parte la no instrumental. Cuando nos referimos a la parte instrumental, hablamos de lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que el protocolo contiene escrituras matrices, actas de protocolización, la razón de elección de firmas y los documentos que el notario legaliza de conformidad con la ley. Básicamente, pues son escrituras públicas, o sea, contratos, ya sea de personas juradas, etcétera, que sean en escritura pública, actas de protocolización cuando son documentos provenientes del extranjero o cuando la ley indique que se deben de protocolizar, como es el caso de el acta notarial de matrimonio, la ley establece que se debe protocolizar. Entonces, el acta de protocolización pues es la forma en que se protocoliza un acta notarial, por ejemplo, de matrimonio. Luego, la razón de la elección de firmas, cada vez que se realiza una auténtica de firmas, se debe hacer una razón en el protocolo para que se guarde o se quede constancia de que se autenticó una firma o en este caso en un documento, ya que entendemos que los documentos privados con legalización de firma, por lo regular, esos no son parte del protocolo, entonces se pueden traspapelar o también para reconocimiento de la firma o reconocimiento de que sí se hizo la legalización de firma, pues se tiene que hacer una razón en el protocolo del notario, cosa que pues en la práctica no se da, es recomendable hacerlo sí, pero básicamente ahí hay un tipo de punto de tesis que hablábamos con mi colega, que al no existir un plazo como tal y al no existir plazo ni no existe o no se puede encuadrar un incumplimiento porque al no existir un plazo no se recae un incumplimiento, por lo tanto la obligación se da hasta que sea exigida. Entonces, si una persona demanda con un documento privado de obligación de firma, si el juez indica que debe de presentarse la razón, pues el notario lo que hace es hacer la razón y cumple con la obligación. Eso sería como una forma de defensa. Lógicamente, pues no quiere decir que sea lo correcto es hacer la legalización de firmas o la razón de legalización de firmas, pero es una salida legal que pues yo le daría a la hora de un conflicto de esta naturaleza. Entonces, pero básicamente lo que quiero llegar al punto es de que la parte instrumental del protocolo, o sea, el contenido del protocolo contiene estos documentos. Además, el protocolo también contiene lo que es documentos que el notario de conformidad con la ley debe de registrar o debe de
transcribirse en el protocolo. Por ejemplo, tenemos en el artículo 962 del Código Civil, que establece que la cubierta del testamento debe de ser transcrita en el protocolo. Entonces, ahí hay otro documento que debe de ser incorporado al protocolo. Esta es la parte principal, llamémoslo la parte principal del protocolo, el contenido principal, y luego tenemos la parte no principal, la parte no instrumental, que consiste en la razón de cierre, el índice, los atestados y las obligaciones notariales que también se deben colocar en el protocolo para llevar una constancia de que el notario ha cumplido con todas sus obligaciones notariales y ha cumplido con todos los requisitos para realizar las escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte no instrumental, todos esos documentos que no son del fondo, sino que más que todo pasan a ser parte de la forma del protocolo para que se haga constar que se ha cumplido con la ley. Luego tenemos las famosas características del protocolo. Es público porque lo realiza, porque contiene instrumentos públicos, es único porque solo se puede dar por un año, o sea, el notario lo tiene por un año. Cronológico porque tiene un número, tiene un orden de inicia con el uno y pues llega hasta la última escritura que se realiza con la última fecha y la última foliación. Es inalterable porque no se pueden modificar las hojas, no se pueden alterar. Es permanente porque se debe conservar indefinidamente hasta que el notario fallece o hasta que el notario salga del país o hasta que el notario esté inhabilitado por ser funcionario o empleado público o se encuentre inhabilitado por alguna X o Y razón. Luego es auténtico porque goza de fe pública al ser conservado por un notario, que el notario tiene fe pública, ¿no? Luego tenemos los principios de autenticidad, como les digo, todos los documentos que contiene el protocolo se tienen por auténticos o verídicos. Luego el principio de conservación, ya que la idea de que exista un protocolo y que se haga un testimonio, ustedes recordarán que el testimonio es una copia fiel de la escritura matriz. Quiere decir que el protocolo original se lo resguarda al notario y lo que se le entrega a las partes y al archivo general del protocolo es una copia fiel. Entonces, la conservación consiste en que el notario lo tiene bajo su custodia para que, para que pueda, la palabra es para que pueda prevalecer en el tiempo. Luego tenemos el principio de legalidad, que básicamente toda la ley le otorga al notario estas facultades para poder realizar, guardar, etcétera, conservar el protocolo. Luego el principio de seguridad jurídica, básicamente que eh, le da certeza jurídica que los documentos, o el contenido más bien, los actos o voluntades de las partes se encuentran básicamente amparados bajo la intervención de un notario que tiene fe pública notarial. Luego el principio de publicidad, que básicamente todas las personas tienen acceso a los documentos, instrumentos públicos que realiza el notario, lógicamente siempre amparados en una excepción o excepciones como lo es el testamento que lo platicamos en la clase anterior. Luego tenemos las clases de protocolo, pues hay tres clases: la del protocolo del notario, la del escribano de gobierno, los protocolos de los agentes diplomáticos y consulares. Esos, pues básicamente la clasificación a grandes rasgos, no vamos a profundizar en eso. Luego ya vamos a ver el contenido como tal del protocolo. Obviamente vamos a ver solo la parte no instrumental en estas diapositivas porque la parte instrumental la vamos a ir viendo en la forma notarial que va a ser cada escritura pública y vamos a ver cómo es que se redactan esas escrituras públicas. Entonces, la parte no instrumental, que es la parte de fondo, tenemos razón de cierre, el índice, los atestados, y esos son los documentos que son parte del protocolo, que son los instrumentales. Eh, Luego antes de eso, tenemos que entender cómo se inicia un protocolo. Como les decía en la clase anterior, hay docentes y hay colegas que indican que el protocolo se inicia con el primer instrumento público, aunque no se tenga la autorización o no se haya aperturado el protocolo como tal en el Archivo General de Protocolos. De hecho, si ustedes preguntan, y un notario puede ir solo a comprar su protocolo sin necesidad de haber llenado el formulario de apertura. Pero lo correcto o lo administrativamente correcto, no entramos a un dilema entre la ley, nada, sino entramos
orden o cómo se debe de iniciar el protocolo, se inicia con la apertura del protocolo, que es la fase administrativa del inicio del protocolo, cómo se apertura el protocolo, cómo es que puedes ejercer el notariado con el protocolo. Básicamente es con el formulario de apertura. El formulario ahora se puede realizar en digital o en presencial, pero en realidad o en términos legales, la apertura se da con el primer instrumento público que el notario autoriza de forma notarial y de forma administrativa con la apertura del protocolo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el formulario de apertura de protocolo, que básicamente pues es el documento en el cual el notario pues básicamente es como registrarse en el archivo legal de protocolos informando que va a iniciar con el protocolo y se pagan 55 quetzales y este formulario lleva los datos de lugar, fecha, nombre del notario, colegiado, contacto, dirección, lleva los datos también del depositario. Recuérdense que para poder ejercer el notariado o para poder, más que todo, para poder tener protocolo se debe tener un depositario porque si una persona, un notario se va fuera del país por más de un año, etcétera, se tiene que quedar el protocolo del depositario porque como es público el protocolo, tiene que existir, tiene que haber la forma en que puedan extenderse un testimonio. Si unos otorgantes quieren un testimonio y el protocolo está fuera del país, ni modo que se tienen que esperar. No, van con el depositario que se supone que es el que tiene el protocolo. O cuando se necesita un testimonio y el notario está inhabilitado por estar en ser funcionario público, pues se tiene que acudir ante, obviamente, pues en este caso varía porque hay algunos lugares aceptan que el depositario, pero como cuando es por funcionario de empleo público, por lo general lo entregan al Archivo General de Protocolos, pero es básicamente el espíritu de un depositario es que éste pueda extender testimonios o entregar el protocolo cuando fallezca, por ejemplo, el notario, si es que lo tiene en su poder, ¿verdad? Bueno, si lo puede tener en su poder, o el familiar, etcétera. Eso ya son temas un poquito más de profundas, pero el formulario de apertura es con el que se inicia el protocolo administrativamente y formalmente, ya me muero. Luego tenemos aquí el ejemplo del formulario. Luego tenemos qué es el índice del protocolo, que también es parte del protocolo. Básicamente es el índice del protocolo, es facilitar la localización e identificación de los documentos que se encuentran dentro del protocolo. ¿Por qué? Es como un libro, ¿verdad? Todos los libros tienen un índice. ¿Por qué? Porque al tener muchas páginas, es más fácil buscar y encontrar a la hora de que te pidan un testimonio se pueda encontrar dentro del protocolo lo que es los documentos, bueno, en este caso los instrumentos públicos autorizados por el notario. Entonces, el índice básicamente es el documento en el cual se lleva un registro ordenado de todos los instrumentos públicos que el notario pues realiza en su protocolo. Aquí hay un ejemplo que tiene 5 columnas, ¿verdad? El número de documento, el lugar y fecha, los otorgantes, el objeto del contrato y el número de folio, ¿verdad? Cuando ustedes van a realizar como tarea y como parte del protocolo su índice, ustedes tienen que saber que tienen que tener 5 columnas y qué contiene cada columna, ¿verdad? En este caso, en este caso tengo un ejemplo acá de lo que el contenido de el índice de protocolo. Básicamente, como les decía, es un control para poder tener facilidad de ubicar los instrumentos y además también se utiliza para cuando hay una revisión del protocolo para que los revisores puedan ir viendo si fueron ordenados, si va en correlativo, etcétera. Entonces tiene esas dos funciones. Luego tenemos lo que es el cierre de protocolo, como lo indicamos al inicio, todo tiene un inicio y un final. Y el protocolo es anual, o sea, es por año. Por lo tanto, el protocolo se debe de finalizar o cerrar el 31 de diciembre con las escrituras que contenga, ¿verdad? Por lo regular se hace una razón de cierre al final, al último, al finalizar el último instrumento público del año, ¿verdad? Esa es una razón, ¿verdad? Se pone en el lugar y fecha, se pone, contiene el lugar, la fecha, el nombre del notario, la declaración de cierre, ¿verdad? Que se procede a cerrar el protocolo correspondiente al año, en este caso 2026 sería este año. Luego el número total de instrumentos, porque es como un resumen, o se cierra con un pequeño resumen de los documentos que
se realizaron en el año, ¿verdad? O que están parte del índice el índice de protocolo. Básicamente también lleva el número de cuántos folios son, porque, como les digo, es un cierre, es como un resumen de todo el protocolo, básicamente. Acuérdense que los folios varían. Por ejemplo, si nos dan 55 hojas de protocolo, el protocolo al finalizar en la parte instrumental no va a tener, por lo regular, no va a tener 55 folios si se hicieron actas de protocolación, porque las actas de protocolación, los documentos que se protocolizan forman parte del protocolo y adquieren un folio. Entonces, puedes tener 55 hojas de protocolo, pero pues el protocolo puede estar formado por 77 folios, porque hubo hojas que se incorporaron al protocolo que pasaron a formar folios. Entonces hay que tener cuidado con eso. No van a cometer el error nunca de foliar todas las hojas de protocolo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen actas de protocolación o protocolización, se deben insertar hojas y al insertar hojas, la foliación cambia. Entonces, no lo hagan, o sea, eso en la práctica uno lo va aprendiendo, pero yo he visto colegas que dicen que ellos folean todo de una vez, todo su protocolo para no estar equivocándose. Y eso no es técnicamente correcto. Realizas un matrimonio y quieres protocolizar, vas a alterar la foliación, porque esa acta notarial de matrimonio va a quedar entre la hoja tal y la hoja tal, va a quedar en medio y por lo tanto va a quedar entre el folio tal y va a adquirir un folio independiente. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los folios, no porque hayan 55 hojas de protocolo, por darles un ejemplo, que es el primer lote que usen, el protocolo va a tener la totalidad de las hojas de protocolo, sino puede tener más folios. ¿Por qué va a tener más folios? Como les indico, cuando se hacen actas de protocolación, se insertan documentos que pasan a ser parte del protocolo porque se están protocolizando y por lo tanto adquieren un número de foliación. Entonces los folios se van corriendo. No sé si captaron, creo que eso pues no sé si se los habían dado cuando les explicaron lo que era, bueno, cuando hicieron las actas de protocolación. Lo van a ver igual para cuando su examen técnico profesional lo preguntan mucho, pero es importante que entiendan que la foliación es importante colocarla en el cierre porque ahí se indica cuántos folios les salieron a ustedes en resumen, ¿verdad? Por eso el cierre es como un resumen, ¿verdad? De lo que el contenido del protocolo. Luego, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el ejemplo que tengo acá dice que se hace la observación de que no se encuentra en una legalización de firmas y que tampoco se canceló ningún instrumento público. La redacción, recordaremos que es libre, es libre. Uno no lo coloca, yo no lo coloco, por ejemplo, yo solo coloco cuáles son los que tengo y los que no tengo no los coloco, no los menciono. Pero también este ejemplo se los puse por esa razón, para que ustedes vieran que la redacción es libre y que ustedes pues pueden agregar lo que quieran, o sea, es libre, únicamente cumplan con el requisito que es colocar cuáles son o sea, cuáles son el número, cuál es el total de números de instrumentos públicos autorizados y cuáles son cuántos folios tiene el protocolo que ustedes están llevando a cabo, ¿verdad? Luego va la firma y el sello, ¿verdad? Esa sería básicamente la razón de cierre. Ahora, una pregunta de práctica que pasa mucho. ¿Qué sucede cuando se finaliza en la última hoja de protocolo y ya no hay espacio para hacer la razón? Hay dos formas de hacerlo que los aceptan en la revisión de protocolo, para que lo aprendan. Déjenme, voy a sacar una hoja de protocolo. Solo busco una hoja de protocolo para enseñar. Muy bien, acá tengo una hoja de protocolo, solo voy, creo que tenga enfocado. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, el protocolo, si se logra ver, el protocolo finaliza en el número de línea 50. ¿Y qué sucede si ahí se finalizó todo su protocolo? La razón de cierre, ¿qué van a hacer con la razón de cierre? Se supone que no se debe dejar, se supone que la razón de cierre no es un instrumento público. Entonces, en la práctica hay dos opciones. La primera opción es que se agarre una hoja y que se haga la razón en la primera línea, o sea, empezando desde la primera línea, y luego se le hace una diagonal a
lo que resta del protocolo, ¿verdad? Esa es una de las formas que se utiliza en la práctica. Lo aceptan porque al finalizar es algo que no está establecido en la ley como tal, pero hay otra forma de hacerlo. Lo que se hace es hacerlo en una hoja de papel bond o papel español, papel bond. Se hace la razón en papel bond y se pone al finalizar del protocolo, ¿verdad? Esa es la otra forma. Las dos formas, como les digo, yo he tenido colegas que les han hecho revisión y en la revisión les dejan, no los han sancionado ni nada por hacerlo de esas dos formas. Entonces, recapitulando, la razón de cierre va a ir siempre al final de la última escritura pública o el último instrumento público que se haya redactado en el protocolo. Pero si no hay espacio y se quedó casualmente en la última línea, y para no perder una hoja de protocolo, porque también la ley establece que no se debe dejar espacios en el protocolo y ahí está finalizando, no pueden iniciar en la parte de atrás porque ya finalizó el protocolo. Ese protocolo se debe de empastar y por lo tanto la primera escritura del otro nuevo protocolo va a ser la número uno, que era el siguiente protocolo, era el siguiente año. Entonces no pueden usar esa hoja de protocolo, aunque esa sea lo correcto legalmente, porque no se puede dejar líneas, ¿verdad? Entonces, lo que hacen colegas es que agarran una hoja de papel bond y hacen la razón de cierre ahí, la firman, la sellan y pum, se acabó. Ahí sí, así es como se realiza, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con eso? Porque puede hacer que cuando hagan su protocolo ahorita, puede hacer que les toque hacerlo bueno, en su hoja de papel simulación de protocolo o que sea en hoja de papel español o en papel bond, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ver si ustedes aprendieron o no aprendieron o entendieron esta parte, ¿verdad? Que se puede hacer en hoja de papel bond y va hasta atrás del protocolo o se hace al finalizar y se hace la diagonal. Como les digo, lo recomendable, lo que yo he escuchado y he leído y que han comentado los colegas es que el archivo prefiere que sea en papel bond, porque como les digo, es más seguridad de que obviamente pues, no se pierda. Yo creo que ven a la mano, es que fíjense que tengo problemas con el Zoom, ¿no? O sea, yo creo que por aquí me quedo. Buenas tardes o buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Cuando usted en la práctica realiza una legalización de firmas, usted sí la protocoliza. Es que hasta la fecha le he preguntado a otros colegas y ellos dicen que sí se debe protocolizar, más sin embargo, nunca ningún abogado lo hace. Entonces, yo solo tengo curiosidad de si usted sí lo protocoliza cuando hace legalización de firmas. Si solo voy a ver lo de las manos, no creo que aquí había malo antes, que fíjese que tengo mala configuración, aquí ya vi, tengo la pestaña que está en mosaico, etcétera. Sí, ¿cuál es su nombre? Es que no vi quién era, pero le comento, fíjese que no, yo en la práctica no lo realizo porque como les explico, no hay un plazo y por lo tanto al finalizar no hay como una consecuencia de no hacerlo y en el momento que quieran ejecutar un documento y el juez quiera verificar que el notario lo haya hecho, pues se hace la razón y automáticamente pues se cumple con la obligación, ¿verdad? Como les digo, al finalizar hay unas falencias en la legislación guatemalteca que muchos notarios no lo practican porque al finalizar no hay consecuencias. Lastimosamente vivimos en una cultura de no prevención, sino de reacción. Otro ejemplo que no sucede es con el caso de las actas notariales de matrimonio. Por lo regular, muchos notarios no las protocolizan, solo dan el aviso y las guardan. Tampoco hay un plazo establecido en la ley para protocolizar las actas de matrimonio, solo establece la obligación de hacerlo. A la hora de un problema, yo la tengo ahí, la protocolizo y ya cumplí con mi obligación, que era protocolizar. Obviamente, eso sí, yo sí lo realizo en el sentido de que sí realizo el tema de las protocolizaciones de los matrimonios, pero la elección de firmas por lo regular, como les digo, no se hace porque al finalizar los documentos privados con relación de firmas, se vuelven meramente civiles y al finalizar con que el notario haya firmado, ya la fe pública es de que se da en ese documento, no es necesario que exista el otro documento, ¿verdad? A menos de que el juez lo solicite, pero ya en ese momento pues ya se puede hacer la razón, ¿verdad? Eso sí, y otra cosa, solo levantando la mano, por favor, para yo poder darle la mano. Entonces, ahorita creo que levantó la mano creo que Tello y Juan Carlos, por aquí me parecen. Que sí, Tello, luego Juan Carlos, no estoy mal. Sí, tengo dos preguntas, disculpe. La primera es, ahorita para el cierre, por ejemplo, si yo no alcanzo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo para mandar el pastar tengo todavía 30 días, o sea, todavía tengo una parte de enero, no puedo ir a comprar más hojas de protocolo y con la primera terminar.
agregar la razón de cierre No, y exacto. anular lo demás. No porque el plazo es el 31 de diciembre. Ahí tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad, Teo? Aunque, por eso si no tienen protocolo, lo que hacen es hacerlo en hoja de papel bond. O sea, no tienen que esperar a comprar un protocolo para hacerla, ¿verdad? Porque la fecha claramente es 31 de diciembre. Y esos son los errores que cometen, ¿eh? Lo que usted acaba de mencionar, eso es lo que los errores que cometen los notarios en el ejercicio de ellas son falsedades, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad, compañero Tello? Ah, Por ok, eso la gracias. práctica es que se hace en hoja papel bond al finalizar el protocolo. Eso es lo que se hace en la práctica. Juan Carlos, así vamos a avanzar un poco Buenas más. tardes, Lick. Cuéntame. Lick Campos, a mí me acaba de surgir una duda con el tema este de la hoja BOM. En el momento que hago mi razón de cierre en la hoja de BOM, ¿esa hoja tiene que llevar algún tipo de timbre o simplemente así como razón de cierre por mí, ante mí, mi firma y ahí estuvo? ¿O sí tengo que como que No, en el índice colocar lo que lo coloqué en una hoja BOM? Esa es fíjese mi... que algunos también eso lo hacen, algunos creo que no lo he visto, la verdad, pero creo que le ponen un timbre de 50 centavos para habilitar la hoja. Algo así recuerdo como que lo han hecho, pero como les digo, no lo he visto, esa parte no la he visto, pero sí algunos le colocan un timbre de 50 centavos para como habilitar la hoja, ¿verdad? Pero al finalizar, como no está establecido en la ley, por lo regular no se le pondría nada porque la ley no establece que debe de hacerse, pero no se establece que debe hacerse en el protocolo y segundo, tampoco se establece que no se puede hacer en otra hoja. Entonces, y tampoco se establece que debe colocar un timbre, ¿verdad? Entonces, por lo regular, pues no se coloca nada, ¿verdad? Ahora sí, Juan Carlos, sería básicamente. Slick, y en el índice sí se coloca como tal, hoja En el de... índice sí es diferente, de hecho me faltó esa parte, ¿verdad? Pero como eso, pues básicamente, pues yo te lo iba a acabar a retroalimentar que el índice se hace un testimonio del índice y en el testimonio sí se debe colocar el timbre de 50 centavos y luego de A se le coloca el timbre, se hace el testimonio irregular o un testimonio irregular y se hace el testimonio del índice de protocolo, que es hacer darle una copia, es una copia del testimonio para que la tenga el archivo general de protocolos, que eso le iba a mencionar que me faltó en la diapositiva anterior, pero lo iba a regresar ahorita a platicar. Entonces salgamos del cierre y luego pasamos otra vez al índice, ¿verdad? Pero Solo una, sería, perdón, Nick, ¿sí? pero perdón. Yo me refería también al índice que en el índice tendría que colocar razón de cierre en hoja BOM, ¿o no? El índice siempre va en papel bond. No, no, o sea, me refiero a colocar, póngale como al final la razón del cierre lo estoy haciendo en una hoja aparte, ¿va? Que sería prácticamente otro folio. No, porque el cierre no pasa a ser parte de la foliación, porque Esa era mi duda. no pasa, exacto, no pasa a ser parte de la foliación, solo es O el sea que cierre. no lo, o sea que la razón de cierre al final no la coloco como tal dentro del índice. No, porque acuérdense que la razón de cierre no es instrumental, es no Mm, instrumental, es solo ok. como de forma. Por eso les decía que son documentos que son parte del protocolo, pero que no son parte del instrumento como tal, ¿verdad? Eso sería básicamente la cuestión, ¿verdad? Luego vamos con Jafet y no, perdón, con Esther, creo que está que es que tengo grabado. Sí, Esther, si no con... Buenas noches, licenciado. Sí, perdón, yo no había levantado la mano al inicio, me disculpo por eso. Fui la que hice la intervención de la pregunta de si usted legalizaba las firmas, o sea, si las protocolizaba. Mi siguiente pregunta es, como cuando son actas matrices o algún documento que sí requiera de incluirla en la foliación del protocolo, mi pregunta es, he visto que algunos licenciados, cada hoja de actas matrices o documentos que sí se incorporan, siempre las firman y las sellan. Y hay unos que no, sino que solo al final de cada documento, hasta el final firman y sellan. Entonces, mi duda es esa, que si se firman y sellan cada hoja, porque como Y en todas las las actas hojas. sí Las tienen hojas. que ir firmadas y selladas, no solo hasta la última. No, sí se tienen que firmar y sellar todas las hojas. Por lo general se firman, sellan todas las hojas. Y Sí eso se se sellan. hace en la parte de como van foliadas, por ejemplo, un acta matriz que diga 1 de 3, 2 de 3. Debajo de eso es donde se pone la firma y sello o hasta el final de la hoja, en la parte No inferior. importa, la ley tampoco te establece dónde se debe firmar y sellar.
no hay un lugar donde se debe firmar y sellar. También con eso, con los timbres tampoco indica dónde, aunque en ciertos documentos sí se indica dónde se colocan los timbres. Por ejemplo, en los mandatos, en la primera hoja, en los testimonios especiales, en la primera hoja, indica la ley, pero tampoco son tan formalistas en algunos lugares, no les ponen no le ponen tanta situación a eso, ¿verdad? Pero sí, la firma y sello puede ir en cualquier lado del documento. De hecho, ahorita me acaba de pasar que hicimos una sociedad anónima y el sello se puso al revés en una hoja, ¿verdad? Entonces, es chistoso porque así se tuvo que ir, pero como le indico, no es, la ley no establece que el sello debe ir para el frente, para un lado, para otro lado, recto. O sea, la ley no te establece cómo ir el sello ni la firma. Entonces, ahí no hay problema, ¿verdad, compañera? Ah, Ahora ya, vamos con gracias. Yafet y solo una cosa física que no podemos agarrar tantas dudas porque esto pues es de notariado 2, ¿verdad? Solo estoy dando un repaso para su tarea. Entonces, si no es como que tan extensiva la pregunta, pues no la voy, no, ya mejor no voy a quedar hasta ahí porque como les digo, esto básicamente es algo que tengo que haberlo visto en notariado 2, entonces como les digo, solo es de revisar, ¿verdad? Entonces, con el cierre, como les digo, básicamente es la razón de cierre. Luego va al finalizar el último instrumento público, se hace en el protocolo, se puede hacer en un papel bond y nada más, ¿verdad? Eso sería con relación al cierre. Regresando al índice, lo decía el compañero acá que me había preguntado, el índice, el original, el índice de 50 centavos y aparte del índice de 50 centavos, firma y sello, etcétera, se debe de, o las hojas, que porque puede ser que el índice tiene más hojas, todas las hojas deben llevar un tipo de 50 centavos, y aparte se hace un testimonio que es el famoso testimonio irregular. ¿Por qué es un testimonio irregular? Porque no contiene o no es una copia de la escritura matriz, pero sí es copia de un documento que se debe entregar en el Archivo General de Protocolos, por lo tanto se llama testimonio irregular porque no es un testimonio de los normales, pero es una copia del índice para que el Archivo General de Protocolos conozca el contenido del protocolo del notario tal, ¿verdad? Entonces se hace un testimonio del índice, ¿verdad? Eso también se entrega al Archivo General de Protocolos, es una obligación del notario, ¿verdad? Entonces se hace el índice en hoja, en hoja papel bond, se le pone sus timbres, se firma y sella, se hace la razón obviamente al final y todo del índice, y luego se le saca copia, se le adhiere un timbre de 50 centavos también a la copia, y se hace el testimonio y se entrega en el registro, en el Archivo General de Protocolos. Entonces, solo era para recapitular esa parte que se me había olvidado mencionarla, y con eso avanzamos porque vamos atrasadísimos. Disculpe, vamos a avanzar porque estamos bien atrasados. Entonces, eso sería básicamente con lo que son el índice y el tema del cierre de protocolo. Luego vamos a ver lo que son los famosos atestados, y los atestados son todos los documentos que el notario conservan como respaldo de las escrituras públicas. Esto quiere decir que los atestados son todos los documentos que ustedes que fueron utilizados como respaldo por una escritura pública, DPIs, escrituras, por ejemplo, copias de las escrituras de propiedad, donde acreditan la propiedad. También, por ejemplo, si hay algunos planos, a veces también tenemos, básicamente, tenemos mandatos o poderes, copia de los mandatos o poderes que también estuvieron a la vista, las certificaciones registrales, tenemos dentro de los atestados también, aparte de eso, también pasan a ser parte de los atestados los documentos de las obligaciones de los notarios, como que son los avisos notariales de traspaso de bienes inmuebles, los avisos trimestrales, que estos son un poquito más de obligación notarial, pero que también forman parte de los atestados, porque son parte de las obligaciones del notario, ¿verdad? Entonces, dentro de todos esos documentos tenemos estos. Entonces, ustedes en la práctica tienen que aprender a guardar todos los documentos, ya sean copias de los documentos, en su protocolo. Por ejemplo, certificaciones de nacimiento, por si alguien actúa en representación, ejercicio de la patria potestad, pues cómo lo acreditan con su certificado de nacimiento. Entonces, por lo tanto, el certificado de nacimiento pasa a ser parte de los atestados. O sea, todos los documentos que sean parte de los instrumentos públicos que se realizan y son parte del protocolo deben de ir en el apartado de atestados, deben de ser parte de los atestados. Luego tenemos los avisos notariales, que también son parte importante, que son una obligación posterior. Pues aquí son una breve retroalimentación, ¿verdad? Que los avisos notariales son una obligación posterior de todos los instrumentos públicos traslativos de dominio, etcétera, que se deben de dar a la municipalidad de ICABI
para hacer ver que se hizo un traspaso de un bien inmueble. Básicamente también esos son parte, lo ponemos como atestado. Luego tenemos también aquí un ejemplo del aviso de traspaso de bien inmueble. Acá pues pueden ver que se colocan los datos del comprador, los datos del vendedor, los datos del inmueble para que se actualicen los registros o en este caso la MUNI y Indicavi, el actual propietario, ¿verdad? Cuando hubo ese cambio de traslado de propiedad. Luego tenemos el aviso trimestral, que es una obligación de dar al Archivo General de Protocolos para que ellos tengan conocimiento de cuántos instrumentos públicos se realizaron en los trimestres. Hay 4 trimestres. Ahorita se acaba ahí, de hecho, hoy vencía el aviso del segundo trimestre del año, que se tenía que dar aviso, y hoy se vencía porque se debe de hacer cada 3 meses para que el Archivo General de Protocolos supervise esto. Y les voy a explicar por qué, solo voy a quitar el saco de emoción. Muy bien, entonces dirán, ¿por qué se hacen los avisos trimestrales? Pues la respuesta es porque hay malos notarios que son, incluso los podemos llamar que se falsifican. Entonces lo que hacen es que dejan hojas de protocolo para por si aparece un fallecido y lo quieren revivir. O sea, como les explico, o sea, fallece el señor tal, mí no tengo protocolo de hace un mes, hagámoslo con fecha de hace un mes. Por lo regular, los avisos trimestrales se realizan para llevar el control de que en ese trimestre no se queden, se lleve el control o se supervise cuántas escrituras matrices se llevan o escrituras públicas se llevan en el protocolo y no darle chance que el protocolo tenga un año para poder realizar escrituras públicas de fecha anterior. No sé si me captaron. O sea, yo tengo que dar aviso al Archivo General de Protocolos cuál fue el último instrumento público que realicé en los 3 meses anteriores. Entonces, yo no puedo venir y hacer más o tener otro documento de otro número de documento, otra fecha. ¿Por qué? Porque ya le di aviso al Archivo General de Protocolos. Entonces, eso me obliga a mí que yo en esos 3 meses tengo que no puedo venir y guardar protocolo y hacer una escritura ahorita en noviembre de febrero. ¿Va? Es que yo guardé protocolo en febrero. No se puede porque ya el Archivo General de Protocolo sabe cuántos instrumentos públicos se hicieron en esa fecha. Algunos todavía se la juegan, lo dejan con el número ahí, o sea, siguen con el correlativo y todo, pero es muy difícil, a veces es muy difícil porque también a veces el Archivo General de Protocolo lleva el control de cuántos testimonios especiales vas entregando. Entonces, pero es la forma de controlar, ¿verdad? Es una forma de control. Por eso que se hacen esos avisos trimestrales, eso es un poquito más extra, porque eso pues no tiene mucho que ver con la práctica, pero sí es importante que lo hagan, porque si no se hace esto, los van a inhabilitar. Entonces, es un aviso trimestral, ¿verdad? Que se da aviso de cuántos instrumentos públicos o cuál es el último instrumento público que se realizó. Luego tenemos una contraseña, ¿verdad? De cómo es, una contraseña del comprobante de que se entregó el aviso. Eso también lo ponemos dentro del protocolo, como les digo, puede ser parte del protocolo para que cuando haga una revisión, mire el archivo que ustedes pues tenían todo bien ordenado y tenían todo su protocolo con todos sus documentos y atestados, etcétera. Y luego pues ahí finalizamos lo que es el protocolo. Disculpen que haya un poquito corriendo, pero vamos bastante atrasados y eso sería básicamente con el protocolo. Voy a dar instrucciones breves de la tarea porque vamos a empezar con la parte práctica. Entonces ahorita les voy a compartir las instrucciones de la tarea y vamos a básicamente pues a resolver las dudas lo menor posible de tiempo, porque como les digo, estamos un poquito atrasados. Entonces, no sé si se logra ver ahí. Sí, licenciado, sí se observa. Perfecto, muy bien. Pues básicamente el trabajo final o proyecto final es realizar la elaboración de un protocolo notarial como que fuera un protocolo real. Va a tener 10 puntos para el examen final. Es individual. La entrega va a ser físicamente en el edificio C7, a menos de que exista una toma o algo que no se pueda, pues lo pasamos a PDF, etcétera, pero por el momento va a ser presentado físicamente. Tienen dos opciones, lo pueden presentar en folder o empastado para que no digan pues que lo estoy obligando a empastar, ¿verdad? Eso no lo puse acá, pero se los digo acá porque para que ustedes no digan que se le está poniendo a gastar, ¿verdad? Si ustedes lo quieren tener de recuerdo en empastado, pues está bien. Pero si no, lo pueden entrar en folder porque al finalizar, como les digo,
yo no les puedo obligar a que ustedes vayan a gastar. Lo que sí les podría pedir es que compren hojas de simulación protocolo, eso sí les voy a pedir y no es porque yo quiera hacerlos gastar, pero sí es importante porque al finalizar eso les va a ayudar con el manejo del protocolo, eso sí es parte, sería parte, ¿verdad? Luego tenemos la fecha de entrega, es un poquito antes del examen final. Yo les voy a indicar la fecha, como no sabemos el calendario, pues yo les voy a indicar la fecha. Básicamente lo que se busca es que ustedes simulen que son notarios y que pues obviamente realicen un protocolo. Y el trabajo abarca desde el cierre, el índice y la parte instrumental y la parte no instrumental. O sea, todo lo que vimos en la presentación anterior, todo eso lo tienen que hacer ustedes. Lógicamente, no les voy a pedir, es que no les voy a pedir que todo lo hagan porque también yo sé que es bastante largo, pero sí les voy a pedir que por lo menos se realice lo más completo posible el protocolo. Van a ser 10 escrituras públicas o 10 instrumentos públicos los que se van a realizar. Van a ser 10. De estos 10, cada semana, por ejemplo, hoy vamos a ver la compraventa de bien inmueble y yo les voy a indicar por WhatsApp qué compraventa les toca el número par y qué compraventa les toca el número par, o sea, qué modalidad. Entonces, básicamente, recapitulando, el protocolo lo tienen que realizar de 10 escrituras, con los atestados de las 10 escrituras, con el cierre y con el índice. Y la escritura que van a hacer va a ser por cada clase. O sea, hoy vamos a ver la compra-venta de un inmueble y la otra semana, primero Dios, vamos a ver la promesa de compra-venta, aunque creo que va a ser entre dos clases porque voy a explicar por qué. Entonces van a hacer ustedes una compra-venta y la otra semana van a empezar a hacer una promesa de compra-venta y luego vamos a ver, por ejemplo, eh, una servidumbre, ustedes van a tocar una servidumbre, luego vamos a ver así, ustedes van a ir haciendo ustedes una escritura conforme las clases que vayamos desarrollando. Lógicamente, si no miramos en la otra clase, no terminamos de ver la compraventa hoy, porque creo que no nos va a dar tiempo, pues ustedes no van a hacer la 2, porque la 1, o sea, la escritura número 1 va a ser la compraventa que se va a ver hoy. Básicamente así sería, ¿verdad? Cada semana o cada clase que miremos una diferente escritura pública, básicamente pues se va a redactar y yo les voy a indicar qué variante van a utilizar si son par o número impar de carné. Entonces ustedes van a decir su carné. Entonces, básicamente, esa sería la modalidad de lo que, bueno, más que todo la descripción del protocolo que van a hacer. 10 instrumentos públicos, razón de cierre, índice, atestados. Además, van a tener que hacer los primeros testimonios y el testimonio especial de cada escritura pública. También eso es parte de esos testimonios, como no son parte del protocolo, esos testimonios van a ir hasta la parte final. Entonces, van a terminar su protocolo normal y hasta atrás van a poner los testimonios. Eso sería básicamente a grandes rasgos. Ahora bien, no todo lo van a hacer a mano. ¿Por qué no lo van a hacer todo a mano? Porque al finalizar en la práctica ya nosotros pues ya no utilizamos los testimonios a mano, los avisos notariales no los hacemos a mano, los avisos, pues los otros avisos trimestrales van a agarrar como el que yo tengo de ejemplo, que solo le van a cambiar datos así a con Photoshop o con, no sé, ¿verdad? Con Canva. Entonces, a mano van a realizar las 10 escrituras públicas, nada más. Las 10 escrituras, pero creo que aquí se fue la razón de apertura, esa no, esa creo que se me fue ahí error. Pero otra lo voy a modificar y se lo voy a mandar. Las 10 escrituras públicas van a ser a mano, las 10 escrituras públicas a mano. Eso básicamente va a ser a mano, va a ser a mano, las 10 escrituras públicas. Ojo, 10 escrituras públicas. Ya lo que es lo que es perdón, las 10 escrituras y el cierre, porque el cierre, como lo dijimos, lo vamos a colocar al final de las 10 escrituras. Entonces, perdón, entonces, las 10 escrituras y el cierre de protocolo se va a realizar a mano. Y todas las firmas, todos los documentos tienen la firma, ¿verdad? Luego, a computadora se va a permitir que se haga el índice de protocolo, los atestados y los testimonios. Entonces, obviamente ustedes van a leer el documento, ahí están las instrucciones, estoy dando instrucciones generales. Entonces, a mano se va a realizar las 10 escrituras y el cierre. Y a computadora van a hacer el índice, van a hacer los atestados y van a hacer los testimonios.
Básicamente, así es como estaría básicamente eh, el protocolo. Luego la foliación, sí van a llevar una foliación desde la uno. Hoy van a hacer la escritura uno, por ejemplo, si la quieren hacer hoy, o la van a dejar hasta el final del curso, pero hoy van a hacer la escritura número uno. Cuando terminen esa modalidad que les voy a dejar hoy de tarea, por decirlo así, tienen que tener cuidado porque la 2 debe empezar después de la firma de los comparecientes que van a simular ustedes y de la firma del notario. Entonces, tienen cuidado porque van a llevar un correlativo y van a llevar un número de foliación. O sea, todo lo que van a hacer en la práctica es hacer un protocolo real, ¿verdad? Y la entrega, pues básicamente va a ser en físico, solo pendiente la fecha. Ahora bien, ahí vi algunas dudas en el chat. Fíjense que recomiendo que sea papel protocolo, o sea, simulación protocolo, porque al finalizar va a llevar un correlativo, ¿verdad? Entonces, si el papel español no lleva correlativo, entonces yo sí considero que se vaya a hacer, se vaya haciendo conforme al papel simulación de protocolo. Sí, las fechas por lo regular, aunque lo hagan hoy o lo hagan cuando quieran, por lo regular las fechas sí van a ser con las fechas que tengamos las clases, por decirlo así. O, por ejemplo, la de hoy van a tener fecha de hoy, 6 de agosto. Todo lo van a hacer con fecha 6 de agosto. Obviamente, pues, los testimonios pueden hacer con fecha de mañana, eso no importa. Pero la siguiente escritura no la van a hacer con fecha 6, sino la van a hacer con fecha de la próxima clase, donde haya una próxima escritura pública que veremos. Yo les voy a mandar las instrucciones y sí, lo que son los avisos trimestrales, avisos notariales, no, bueno, avisos trimestrales, los DPIs, todo eso van a ser, pueden ser inventados, ¿verdad? Pueden ser inventados, eso no hay problema. Van a ser inventados. De hecho tienen que ser inventados, porque ni modo que van a poner, ni modo que van a poner DPIs reales. Entonces, mejor DPIs simulados, solo les cambian ahí datos rapidito, ¿verdad? Un número con que le cambien a uno que encuentren en internet y le pongan el nombre diferente, pues básicamente así sería. Pueden usar papel español, sí, pero van a tener que modificarle, van a tener que ponerle número de orden y número de orden y el número de registro, de serie, número de serie y número de orden. Entonces, instrucciones pueden usar papel español, pero ustedes van a tener que colocarle el número de orden y el número de serie. ¿Para qué? Para que, pues obviamente yo pueda comprobar que llevaron un orden en correlativo. ¿Se puede papel español? Sí, pero van a tener que colocarle ya sea a mano o a compu, les van a tener que colocar el número de serie y el número de registro a las hojas de protocolo. Se pueden inventar un número, ¿verdad? Así sería, básicamente, para que ustedes estén claros con las instrucciones. Ahora sí, con César y luego Silvana. Sí, César. Lico, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, si empezamos con fecha de hoy y como el cierre es el 31 o sea, de diciembre, entonces, ¿y para los avisos? ¿Ahí cómo sería? Tengo esa Los duda. avisos que entren dentro del trimestre, ¿verdad? Pero, Si por ejemplo, aperturas protocolo hoy, no vas a dar un aviso de enero si no tenías protocolo en enero, ¿verdad? No sé si me explico. Vas a empezar desde ahorita de agosto, septiembre, octubre, que se entrega en noviembre, y así, ¿verdad? Básicamente. y podría, un ejemplo, ¿podría trabajarlo yo desde enero para diciembre, si fuera el caso? ¿O empezamos por fecha de agosto siempre? Empezamos con fecha de hoy porque ahorita estamos hablando que ahorita van a hacer su protocolo a partir de ahorita para que aprendan a ese movimiento, ¿verdad? Esa práctica, para que aprendan de que ahorita van a empezar con el aviso trimestral, el tercer aviso trimestral, no el segundo, porque el segundo ya pasó. Ahorita este mes entra en el tercer aviso trimestral, ¿verdad? Sí, sí, vamos, está bien, Entonces, gracias. así sería. Ligia, Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. ¿Algún color de folder en especial o el que uno considere? si quiere, tal vez color rojo, eso tal vez sería rojo para los que no quieran empastar, que sea rojo, ¿verdad? Ah, muy bien. Y al momento de empastarlo también sería rojo, me imagino. No, puede ser cualquier color, lo que importa es que sepa yo que cuando lo revisemos que sea rojo, ¿verdad? Que sea el protocolo que estamos revisando, para que sea Ah, está bien. De hecho, nosotros no los vamos a sacar, porque de hecho dos colegas míos me van a ayudar a calificar, vamos a calificar juntos, ese mismo día vamos a calificar, ¿verdad? Rapidito, va a ser rápido, porque obviamente eso se va a ir a grandes rasgos que cumplan con ciertas cosas, pero vamos a tener a algunos colegas ahí que nos van a ayudar y se los van a devolver a ustedes, o sea, ustedes van a tener el protocolo como recuerdo de haber redactado, pues ustedes un protocolo, ¿verdad? O practicando un protocolo. Así sería, ¿verdad? Ah, está Y va bien. a ser Gracias, rojo licenciado. solo los que no vayan a empastar,
el folder puede ser rojo para que se identifique, ¿verdad? Quiénes llevan protopasta y quiénes no llevan pasta. Ah, muy Ahora bien. vamos Gracias, con, licenciado. creo que Silvana, luego Maribel. Buenas tardes, Maribel. licenciado. Ah, sí, Silvana, Mi cuéntenos. duda es si empezamos a hacer la compraventa de bien inmueble, nosotros podemos ya empezar con los datos que nosotros consigamos, ¿verdad? De hecho, sí, porque yo les voy a dejar, por ejemplo, que ustedes hagan una compraventa de bien inmueble a los carnet par con extranjero, con uno de los extra, con un compareciente extranjero. En la variante B les voy a dejar Ah, que hagan el carnet B o el carnet impar, les voy a dejar que hagan una compraventa con testigos de conocimiento o con un testigo a ruego. O sea, eso les voy a dejar usted yo nos va ahorita, a dar las yo les voy a dar las instrucciones. Ah, bueno. instrucciones y ustedes van a Ah, va, redactar la compraventa conforme a las instrucciones, ¿verdad? conforme nos toque. Ah, bueno. Así Otra es. duda, yo tengo una pasta de un protocolo que hice en clínicas. ¿Le puedo Ajá. poner ahí estos documentos? Los documentos que están ahí. No, la Ah, pasta sí, nada más, no hay problema. Si la pasa solo en es para lugar que se de vea bonito folder. y para que ustedes lo tengan como que Ah, recuerden. bueno, Nada más, ok. no es tanto. Muy Gracias, bien. licenciado. Ahora vamos con Maribel y luego con Trujillo. Buenas No, noches, licenciado. Trujillo. Yo ¿Sí? tengo una duda. Como me imagino que las escrituras que nos vaya a colocar para el trabajo van a ser diferentes. Claro. Entonces, esto significa de que vamos a tener varias escrituras al iniciar el primer examen parcial. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde o cómo vamos a saber cuáles son los temas de los que nos va a evaluar? ¿Va a ser solo teoría o va a ser también de los instrumentos que ya nos está enseñando? Hasta donde lleguemos, dependiendo. Yo creo que, no sé si ya habían fechas de examen, todavía no sé, no me recuerdo. Según calendario LIC empiezan el 17. Pero mi Creo que pregunta sí. es, ¿cómo nos va a dejar trabajos a carnet pares y carnet impares? ¿Cómo vamos a hacer para, para poder saber de lo que nos va a evaluar hasta el momento de la evaluación? O sea, no sé si me comprende, me explico en la pregunta, pero como van a ser dos instrumentos los que se van a realizar semanal, ¿verdad? Entonces, al 17 de agosto ya vamos a tener varios instrumentos realizados. Mi pregunta es, ¿en qué se va a basar la evaluación? Hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos. O sea, si miramos solo la compraventa, solo va a entrar hasta la compraventa. Si miramos promesa, servidumbre, etcétera, vamos hasta donde lleguemos, ¿verdad, Maribel? Pero Así como sería. va a tener un instrumento, el carnet par y el carnet impar, Es que es el mismo, solo va a variar va a ser la variante, los requisitos van a ser diferentes. No es que vayan a tener una compraventa o el par y una servidumbre el impar, no. Las compraventas van a ser compraventas, pero con diferente variante. O sea, variante en el sentido de los requisitos, pero va a ser compraventa. No es otra escritura pública, va a ser allá, compraventa. a eso me refería, muchas gracias, ya le entendí. Sí. Muy bien. Trujillo o Trujillo. Buenas noches, licenciado. Mi apellido es Trigilio. Ah, Trujillo, perdón. Trigilio, sí, no se preocupe. Mi pregunta es, ¿protocolo, índice, razón de cierre y todos esos documentos pueden ir empastados y los testimonios en un folder? No, mejor junto, todo junto, porque como le digo, si no se va a hacer un relajo, ¿verdad? Ah, ok, Quiero que gracias, aprendan a licenciado. hacer testimonios porque los testimonios son interesantes, o sea, hay que hacerlos bien interesantes. O sea, hay Ok, que... gracias. mm, Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Igual que quieren, incluso vamos a ir viendo las dudas en el camino. O sea, otras solo son para que ustedes comiencen a tener sus hojas de protocolo, etcétera, sepan más o menos que tienen que ir haciendo, pues, un protocolo, nada más que tengan instrucciones. Y las instrucciones se las voy a mandar ahorita por WhatsApp para que las tengan ahí, ¿verdad? Entonces ahí solo es como les digo, grandes rasgos, vamos a ir viendo detalles en el camino del trabajo. Sí, Teo, LIC, en los testimonios, la copia literal de la escritura solo que la se hizo, razón. ¿verdad? Solo Solo la la razón, razón. sin Sí, sin porque la copia lo de que las pasa es demás. de que Ajá. solo la razón, pero obviamente tienen, sí, miren, yo no voy a ser tan estricto en calificar, pero de repente ahí sí que no vaya a ser al que le toque, que le revise, por ejemplo, que vayan las hojas correctas. Ahorita vamos a hablar de los testimonios, por eso solo si me dan chance, por eso les digo, la tarea se va a ir despejando conforme ahorita les voy explicando cómo se va a ir, cómo van a desarrollar las escrituras, ¿verdad? En la parte práctica. Entonces, ahí donde les voy a enseñar, por ejemplo, un testimonio, no van a colocar, porque tienen que colocar en cuántas hojas se está emitiendo el testimonio. Y si ustedes me colocan que en 5 hojas y voy a ver yo
la escritura 1 y resulta que es en 2 hojas y ustedes pusieron el testimonio que son 5 hojas, obviamente, aunque no vaya las copias, sino solo va la razón, porque lo que quiero es que aprendan a redactar la razón del testimonio, obviamente había una contradicción. Entonces, eso es lo que vamos a ir ahorita aprendiendo, ¿verdad? Porque también va a variar conforme al impuesto, etcétera. Yo les voy a mandar ahí, básicamente, voy a mandar ahí las instrucciones también de las variantes para que ustedes lo puedan hacer. Muy bien, ¿alguna duda? Si no, pues pasamos porque tenemos todavía media hora, bueno, un poco menos de media hora para poder avanzar. ¿Quedó claro la tarea? Como les digo, si tienen dudas, podemos platicar en la otra clase de la tarea. Vamos a entrar a las 5:30 para ver temas de la tarea y vamos a ir aclarando ciertos detalles de la tarea. Entonces, ¿estamos bien ahí? Bueno, vamos al inicio. Ahorita ya terminamos la primera unidad, la segunda unidad y vamos a la tercera unidad, que es la forma notarial, ¿verdad? La forma notarial. Básicamente, la forma notarial es la manifestación, básicamente son los requisitos de redacción, autorización de lo que realiza un notario, de los contratos o de los negocios jurídicos, ¿verdad? En este caso, nos vamos a enfocar más que todo en los contratos. Básicamente, la forma notarial, vamos a estudiar la práctica, la redacción de las escrituras públicas. Aquí es donde vamos a aprender ya a redacción, a pura redacción. Vamos a ver los requisitos de redacción, los detalles de redacción que se van a ver en cada escritura pública. Entonces, vamos a ver ahorita todos los contratos y escrituras públicas que son objeto de estudio. Y vamos a comenzar con la primera escritura pública de objeto de estudio, que es la compraventa de bien inmueble. Ahora bien, solo un paréntesis. En esta compraventa, tal vez me va a tardar unas 2 clases o unas 3 clases, bueno, dependiendo, 2 clases digo yo. ¿Por qué? Porque en esta compraventa, en esta escritura pública, les voy a poner ejemplos de todas las variantes de comparecencia y de algunas cláusulas generales de todas las que van a aplicar a todas las escrituras públicas. Ejemplo, vamos a hacer una compraventa de bien inmueble sencilla, simple, entre 2 guatemaltecos y que no tiene ningún tipo de gravamen, limitación, ningún tipo de problema. Pero vamos a ver en esta clase, de esta escritura, vamos a ver variantes cuando comparece un mandatario, cuando comparece un menor de edad, cuando hay una limitación o un gravamen, cuando se perdió la escritura pública que acredita el derecho de propiedad del vendedor. Entonces, nos vamos a tardar un poquito en estas clases de esta compraventa, porque aquí vamos a ver muchas variantes del encabezamiento, o sea, de la parte de la comparecencia y de los cierres y de algunas cláusulas que van a aplicar a todo tipo de contrato, sea traslativo dominio y cualquier otro tipo de contrato en el cual pues sea aplicable, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, en estas clases vamos a ver esas variantes que puedan ver. ¿Por qué? Porque en el examen así van a venir. Por ejemplo, vamos a ver la compraventa de bien inmueble con mandatario judicial. Pero en el examen puede ser que venga una donación con mandatario judicial. Bueno, por mandatario especial, con representación. Puede ser que venga una servidumbre con mandatario especial. O sea, la comparecencia y la variante van a aplicar a todas las escrituras públicas que vamos a desarrollar en el camino. ¿Por qué? Porque no me gustaría que en cada escritura pública estemos viendo lo mismo. Vamos a no. Vamos a ver esta escritura pública de compraventa de inmueble con muchas variantes para que ustedes esas variantes las puedan aplicar en cualquier instrumento público que vayan a redactar más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Por qué nos vamos a trazar un poquito? Vamos a ver ciertos detalles, porque esas variantes van a ser aplicables a todo tipo de documento donde intervengan obviamente personas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver la parte teórica, que la parte teórica es esta presentación, y básicamente vamos a ver la parte teórica de una compraventa simple de bien inmueble. Básicamente, la compraventa de bien inmueble simple es cuando una persona le transfiere la propiedad de un bien inmueble a otra.
Sencillo. No vamos a entrar en más detalles porque no hay que entender. Compra-venta, una persona vende, la otra persona compra un bien inmueble. Sencillo. Luego tenemos las características de una compra-venta de bien inmueble, primero que es bilateral porque tiene que haber un comprador, un vendedor, dos personas, onerosa porque hay dinero de por medio, no hay compraventa gratuita, o sea, no hay compraventa gratuita, sino la compraventa gratuita sería una donación. Entonces, una de las características es que es oneroso el contrato de compraventa. Es consensual porque nace del consentimiento, aunque también hasta cierto punto hay doctrina que establece que es real, porque si no se entrega el bien, no se materializa el contrato, pero es consensual porque acuérdense que también tenemos compraventa de pacto de reserva de dominio, donde se entrega, pero la propiedad se traspasa después. Tenemos compraventa con garantía hipotecaria, que hasta cuando se paga la hipoteca pasa a nombre de la persona, entonces es más consensual porque se ponen de acuerdo, aunque la entrega del bien y la entrega del dinero pueda ser condicional. Por eso es consensual. Luego produce transmisión de dominio porque acuérdense que es un contrato traslativo de dominio. Pasa la o transfiere la propiedad. Debe constar en escritura pública porque es un elemento formal. Vamos a ver los elementos. Se inscribe en el registro de la propiedad. Genera obligaciones para ambas partes. Comprador que tiene que dar el dinero. Vendedor tiene que entregar las llaves y la posesión y la propiedad del bien inmueble. Luego tenemos los elementos del contrato. Estos elementos son en todos los contratos, ya los vimos. Elementos personales, reales y elementos formales. En este caso tenemos que el elemento personal es comprador y vendedor. Si fuera un arrendamiento sería arrendante y arrendatario. Si fuera una promesa de compraventa sería promitente vendedor, promitente comprador. Entonces, cuando hablamos de elementos personales de la compraventa, es como se le denomina a las personas que intervienen en el contrato. En este caso, está el vendedor y está el comprador. Vendedor, quien transfiere la propiedad, y comprador, quien adquiere paga el precio y da el dinero. ¿Qué tienen que verificar ustedes? La capacidad legal, que ahorita vamos a ver los requisitos previos, ¿verdad? Que son dentro de estos mismos. Capacidad legal, un menor de edad no puede vender. ¿Será que un menor de edad puede comprar? ¿Sí o no? Pregunta retórica. Pueden responder así sin levantar la mano. ¿Un Sí menor de edad puede comprar una propiedad? Sí puede comprar, pero tiene que tener ¿cómo se llama? El consentimiento del padre. De su A través representante de su legal. representante legal. Pero ¿será que un menor de edad puede vender? Sí, puede vender hasta cierto punto con la famosa autorización judicial de necesidad y, ¿cuál es la otra? Necesidad y utilidad a través de la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Pero bueno, pero a lo que voy es de que el que va a calificar eso es el notario. Entonces, el notario tiene que verificar que el elemento personal, comprador o vendedor, tenga la capacidad, ¿verdad? Luego, la capacidad de representar, bueno, perdón, la personería, que es la representación, que por eso les voy a poner variantes. ¿Por qué les voy a poner variantes? Porque les ponen en el examen que una compraventa con un mandatario judicial, bueno, un mandatario especial, con representante, tengo mandatario judicial porque soy mandatario judicial de un montón de personas, entonces lo tengo aquí en la cabeza, pero es mandatario especial con representación o mandatario general con cláusula especial para poder enajenar bienes inmuebles. Entonces, los elementos personales son comprador y vendedor que tengan capacidad y puedan representar a alguien. Vamos a ver en la parte práctica, después de la parte teórica, cómo es cuando actúa alguien en representación de otra persona y cuando no tiene capacidad. Luego tenemos los elementos reales, que básicamente es sobre donde recae la obligación. En este caso pues va a ser un bien inmueble, porque el ejemplo es una compraventa de bien inmueble, ¿verdad? Y que tiene que ser lícito, posible y determinado. Ya lo vimos en los elementos anteriormente, entonces no lo voy a recapitular, pero en este caso es bien inmueble, porque recae sobre el bien inmueble y además recae en la contraprestación, que es el dinero, porque toda compraventa requiere una contraprestación. Luego tenemos lo que es el elemento formal, que como acuérdense, como regla general dijimos que son verbales o son consensuales, pero como dijimos que la compraventa de bien inmueble se debe registrar en un registro público, por lo tanto se debe hacer en escritura pública, entonces el elemento formal de la compraventa, creo que eso ya es retroalimentar mucho. Luego pasamos, ahora sí, a lo más importante. Cuando hablamos de la parte práctica, hasta cierto punto tenemos que comenzar
con esas fases del notario, la fase receptiva, legitimadora. ¿Qué es lo que hace el notario? Entonces, por eso es que yo, cuando miremos la parte práctica ahorita en unos minutos, si nos da tiempo, señor Juanito y María a su oficina profesional, el señor Juan le dice, le dice a usted como notario que quiere venderle su propiedad con el número de finca, folio y tal, a la señora María. Le dice que existe un gravamen hipotecario. Entonces, ¿qué hace el notario? Receptiva, la fase receptiva. La moderadora empieza a moldear, luego ya le indica qué tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones previas del notario? Las obligaciones previas del notario la primera obligación previa del notario, que son varias, tenemos como la primera obligación es identificar plenamente a los otorgantes. ¿Por qué a los otorgantes? Porque nadie puede llegar sin un documento personal de identificación para realizar una transacción o un documento que lo identifique, a menos que sea conocido el notario o a menos que llegue con testigos instrumentales que indiquen que conocen a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar el notario? La primera obligación previa del notario, o sea, cuando llegan a su oficina, es pedirle los DPIs. Esa es la primera obligación que deben hacer. O en la práctica se piden por WhatsApp las fotocopias de DPI. Pero a la hora de la firma sí hay que pedir el DPI, que el DPI de la firma sea mejor que el DPI. Son consejos que les doy. Luego de identificar a las personas, hay que verificar la capacidad legal, que es lo que les indicaba. Si hay un menor de edad, tiene que presentarles, tiene que llevar con el papá, y el papá que tiene que llevarles una certificación de nacimiento donde indique que es el papá y su DPI, otra certificación de nacimiento del papá, o sea, corroborar que la capacidad para poder llevar a cabo el contrato se pueda. Entonces, y verificar realmente que sea menor de edad. Luego tenemos la otra obligación previa que es comprobar la representación. Cuando una persona actúa en representación de otra, como es el caso que les puse de ejemplo, con el ejercicio, la representación del ejercicio de patria potestad, se debe de pedir se debe verificar el documento que acredite esa representación. Si es un mandatario especial con representación, ¿qué es lo que se solicita, estimados estudiantes? ¿Quién me responde? Si una persona actúa como mandatario judicial, el Tello levantó la mano, ¿qué se solicita como notario? ¿Qué van a solicitar ustedes como La notarios? inscripción, licenciado, la idea de inscripción y el testimonio, bueno, de la escritura pública donde se otorgó el mandato. Exacto. El testimonio del mandato. Y entonces, ¿qué hace el notario? Lo va a revisar, lo va a calificar. El notario califica la representación, así lo establece. Califica la representación que le explican en la clase anterior. Califica la representación. Luego, verifica la legalidad del acto. Verifica que el contrato, perdón, que el bien inmueble sea lícito. Que el bien inmueble sea, que el bien inmueble exista hasta cierto punto. Que sea un bien inmueble o no sea un bien que sea robado, que esté anotado, que esté en un proceso penal. O sea, hasta cierto punto hay que verificar que el acto pues, sea lícito. En este caso, pues nos vamos a llegar al siguiente punto, que el notario debe revisar la documentación de respaldo. Se debe hacer una revisión o una investigación notarial. Por ejemplo, no sé ustedes, pero lo que tiene que hacer un notario, nomás se gradúa y después se hace todos los trámites, tiene que crear un usuario en el Registro General de la Propiedad, un usuario en el registro mercantil, un usuario en DICABI, un usuario en ASAT, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, yo ahorita tengo que mandar un presupuesto de una donación. Entonces, ustedes saben que pues, las donaciones se tienen que estimar y se toma como base, lo vamos a ver en un ratito, bueno, digamos a ver hoy, pero en no tiempo, cómo se paga el impuesto, ¿verdad? Que hay que ver con los tres valores, matrícula fiscal, matrícula municipal o el registro. Pero eso es lo que tengo que hacer yo como notario, hacer esa fase investigativa. Entonces yo veo, ingreso al registro de la propiedad, tal, busco la finca, así aparece a nombre del que dice vender. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en la clase hace 2 clases, yo no puedo vender lo que no es mío. Ah, es que fíjese, vendedor, que mi papá es el dueño de la casa, pero usted deme el dinero a mí y él le va a firmar. Obviamente en la práctica se puede hacer si el papá está de acuerdo, pero en sí el que va a comparecer es el papá, no el hijo, o sea, es el papá el que va a vender. Entonces, tienen que verificar en el registro de la propiedad que esté la propiedad a nombre del que va a vender, que sea el DPI de la persona cuando compró,
Si es cédula, que verifiquen la cédula. O sea, hay que hacer una investigación. Y por eso lo estoy explicando en este momento. Hay que hacer una investigación como obligación previa del notario. Y ahorita con la ley de lavado de dinero y todo eso hay un problema. Hay que hacer una hoja del IBE. O sea, hay que hacer un montón de nuevas obligaciones que tiene el notario. Pero tienen que hacer esa investigación como notarios, ¿no? Como buenos notarios. Deben de verificar los títulos de propiedad, deben de verificar las certificaciones registrales, toda la parte que les explico. Luego vamos con la parte, la sexta parte de la, de la obligación previa, que le llamo, asesorar imparcialmente a las partes. Como decía Quiroz, no sé quién estuvo con Quiroz, decía, por este lado los abogados, por este lado el notario. El abogado defiende a una persona, el notario es imparcial, el notario es contratado para verificar que toda la relación, el contrato se realice correctamente. Obviamente el Código Civil establece que el comprador puede contratar al notario de confianza, pero eso no quiere decir que el notario tenga que ser imparcial. El notario debe ser, perdón, imparcial, debe ser imparcial. El notario debe asesorar imparcialmente a las partes, debe recomendarles cuál es la mejor solución para ambas partes. Luego tenemos ya la obligación previa, o que es básicamente las obligaciones concurrentes o las obligaciones que sean, o la forma de redactar. Entonces, la obligación previa es redactar el documento con base a la voluntad de las partes y respetando los requisitos de la ley. Esa sería básicamente como las obligaciones previas que tiene el notario. Luego tenemos básicamente ya la redacción o la estructura de la escritura pública, que eso lo vamos a ver en el siguiente documento. Luego tenemos el contenido, que es lo que va a llevar el contenido de compra-venta. Ustedes ya saben, lugar y fecha, todo lo que vamos a ir viendo. Ya vimos, de hecho, en la clase anterior, que fue la estructura de la escritura pública. Luego tenemos las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores son esas obligaciones que tiene el notario luego de haber redactado la escritura pública conforme a las obligaciones previas. Entonces, esas obligaciones posteriores son después de haber ya firmado la escritura pública de compraventa de bien inmueble. Dentro de estas tenemos la que les decía al inicio de clases con la introducción, razonar los títulos. Si el vendedor me presenta una escritura original, yo la tengo que razonar para establecer que esa propiedad fue vendida en este momento o fue vendida en ese momento. Luego, extender los testimonios. Luego, inscribir el primer testimonio en el registro general de la propiedad. Luego, realizar los avisos notariales a la municipalidad y a DICAVI. ¿Por qué? Porque al haber un cambio de propietario, el recibo del YUSI va a salir a nombre del nuevo propietario, pero si ustedes no dan el aviso, no va a salir a nombre del nuevo propietario. Luego, otra obligación es conservar con responsabilidad el protocolo, ¿verdad? El documento con protocolo. Y básicamente, pues ahí estaríamos con la parte práctica de la compraventa. Vamos a empezar a ver la parte teórica ahorita, la parte práctica, pero total, la parte práctica total. Y para eso les voy a enseñar, les voy a compartir pantalla de cómo básicamente va a ser el examen, básicamente así va a ser el examen, y de cómo ustedes lo deben ir respondiendo o qué tienen que ir tomando en cuenta para responder. Me indican si se logra ver. Ok, vamos. Sí, licenciado. Mira, muy bien. Entonces, Pero no está completo. básicamente, lo voy agrandando un poquito. Básicamente, acá está el caso, ¿verdad? Una compraventa en nombre propio, vía simple, una compraventa simple. Llega a su bufete profesional el señor Juan Carlos Pérez, de 45 años, con su DPI y tal, manifiesta que acude a vender un bien inmueble de su propiedad y presenta el testimonio de la escritura pública. Si se dan cuenta, ustedes ya empiezan, ¿verdad? Primero, con este caso, tiene DPI, es guatemalteco, tiene su testimonio de la escritura pública. Luego, los datos del comprador. El comprador viene e indica que es guatemalteco, que tiene DPI, entonces ustedes van viendo esos requisitos previos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Verificar la propiedad, verificar que esté la propiedad, y luego les indican el valor de la compra-venta, se dan cuenta en el caso. O sea, acá en este caso les estoy dando toda la información para que ustedes puedan redactar ya
la escritura pública. Lo que va a variar es si es guatemalteco, si es extranjero, si es comandatario, como el caso 2, que lo vamos a ver después. Básicamente, estas son las instrucciones de un caso en el cual les voy a poner un ejemplo en el examen. Yo les voy a dar toda esta información y en las instrucciones les voy a colocar redactar la escritura pública correspondiente, porque puede ser una donación, puede ser una servidumbre con la información que les voy a dar. Ustedes van a ver, van a ver las características del caso y van a decir, bueno, aquí toca una compraventa simple, aquí toca una compraventa con pacto de reserva mínimo, aquí toca una compraventa con hipoteca. O sea, ustedes van a venir y conforme el caso, ustedes van a ir resolviendo el caso con el documento o la escritura pública que corresponda. Lógicamente, a veces siempre se nos pasan datos. Esos datos ustedes se los pueden inventar, ¿verdad? Porque al finalizar tampoco les vamos a dar todos los datos, ustedes se pueden inventar los datos. Lo que importa es que con que que ustedes puedan redactar el documento o la escritura pública que corresponda al caso, ¿verdad? ¿Sí, Tello? Disculpe, a la hora del examen, la parte práctica, si se va a redactar a mano, ¿en qué tipo de hojas habría que hacerlo? Ahí sí papel español, porque ahí no estamos viendo si va correlativo o no, ¿verdad? Porque pues, por lo regular solo vamos a ver la redacción. Papel español simple o papel protocolo, no importa. Luego, entonces se dan cuenta aquí, en este caso va a estar toda la información. Como es una simple, no lo estamos desglosando tanto, es una simple. Entonces acá vamos a empezar ya con el ejemplo de la compraventa, una redacción. Entonces aquí yo les fui anotando hice unas anotaciones para que vayamos viendo. Primero tenemos obviamente que va a comenzar con el encabezado de la escritura. Vamos a ver que el primer requisito va a ser colocar el número de escritura. Entonces, el número de escritura, en este caso, ¿cuál nos va a tocar hoy? El número 1, ¿verdad? Número 1. Entonces ustedes van a empezar con su escritura verificando siempre que sea el número 1. Luego, verificando lo que les dije anteriormente, el departamento y municipio. No vayan a cometer el error de que porque lo citaron en un lugar, básicamente lo van a colocar en otro lugar. Tengan cuidado con eso. Luego, el dato de su nombre y colocando que ejercen o están actuando como notarios. Eso también es súper importante. Luego ya viene la parte de la comparecencia, ¿verdad? Y aquí comparece en el segundo. Entonces, si se dan cuenta, aquí comienza la comparecencia. Comparece siempre un primer compareciente. Colocan los 5 generales y colocan su DPI. ¿Qué sucede si les pongo una variante que sea extranjero? ¿Ustedes cómo lo van a identificar? Primero van a colocar, si es que no tiene domicilio acá permanente o temporal, le van a colocar acá que se encuentra en tránsito, ¿verdad? De este domicilio. Y van a colocar acá que se identifica con pasaporte, ¿verdad? En lugar de DPI. Ahora bien, solo creo que es otra aclaración. También hay que tener cuidado. A mí me ha pasado. Yo les pongo de este domicilio y resulta que son viven en Zacapa, pero también están en Guatemala, entonces hay que tener cuidado. Aquí se pondría, por ejemplo, si está en Guatemala, a comprar aquí en Guatemala, pero vive en Zacapa, también con domicilio en el departamento de Zacapa, por ejemplo. Ahí varía, ¿verdad? Ahí va a variar su escritura. Hasta esos son detallitos que ustedes tienen que manejar. ¿Por qué? Porque no tiene domicilio en Guatemala, aunque eso es relativo, porque acuérdense que el domicilio puede ser voluntario, puede ser domicilio variado, es un montón de teoría, pero por lo regular lo correcto es colocarle dónde tiene el domicilio. Acuérdense que el domicilio es el departamento, no hay que colocar vecino o que viene a municipalidad, con domicilio en el departamento, se acaba con domicilio en el departamento de Petén, etcétera. ¿Así te digo? Yo he visto que le ponen, o sea, por ejemplo, en este caso, con domicilio en el departamento de Zacapa y de tránsito en este domicilio, Exacto, o... examen de tránsito en este domicilio, o sea, como les digo, pero con que pongan que tiene domicilio en el departamento de Zacapa al finalizar, pues también es válido, pero sí, lo recomendable es colocarle de tránsito por este departamento, este domicilio. Igual se coloca cuando es extranjero, exacto, te digo, así es, correcto, ahí estamos bien. Luego tenemos que hay que colocarle por lo regular siempre la denominación. En este caso le podemos denominar por su nombre, vamos a ponerle por su nombre porque a veces es su nombre, o como la parte vendedora, o como la parte arrendante si es un arrendamiento, o como el promitente vendedor si es una promesa de compraventa,
o como donante o la donante, si es mujer, en esta parte. Y luego los datos del otro, lo mismo, ¿verdad? No vamos a revisar, no vamos a recapitular lo mismo. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí la parte compradora, si se dan cuenta. Y luego tenemos la parte donde el notario hace constar. Aquí a veces le ponen uno aquí, por ejemplo, hace hago constar, por ejemplo, constar, 2 puntos, que me aseguran los comparecientes, que me aseguran de ser los datos de dirección. A veces lo ponen así, más que todo se pone así cuando se califica un mandato o una representación. Por lo regular se coloca hago constar, pero ellos también lo pueden hacer en esta compraventa simple, ¿verdad? Yo no lo coloco porque, como les digo, no estoy haciendo constar o no estoy calificando una representación, lo estoy manifestando que los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación personal y anegarse en el libro de ejercicio de derechos civiles. ¿Por qué creen esto? Porque mi punto de tesis, se los voy a contar en un minuto, mi punto de tesis establece que el DPI, no hay un plazo para modificar el DPI cuando se cambia el estado civil. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan con usted y en el DPI dice casado y la persona está soltera? ¿Ustedes qué colocan en el documento? ¿Casado o soltero? Tienen ese dilema, ¿verdad? ¿Uso el documento o uso la declaración de las partes? Entonces, hay un dilema. Para unos notarios se utiliza el documento porque es el único documento que se utiliza legalmente para identificar a una persona. Pero hay otros que utilizan este texto. O sea, este texto está claro, ¿verdad? Me aseguran. ¿Quién está declarando ahí? El compareciente. Entonces están colocando la voluntad del compareciente. El compareciente está diciendo que es soltero. Ustedes van a poner que es soltero, ¿verdad? Por eso es que es importante esta cláusula. Me aseguran los comparecientes ser de los datos de identificación personal consignados. ¿Por qué? Porque el notario se limpia las manos de que ellos están diciendo que son de esos datos. A él no le consta, a él no da fe pública de que él sea bachiller, que él sea comerciante, que él sea, eso no le importa al notario. Al notario le están indicando que es comerciante. Obviamente, pues comerciante, acuérdense que para ser comerciante tiene que estar inscrito. Muchos se la llevan de que son comerciantes, pero para ser comerciantes tienen que estar inscritos en el registro mercantil. Y bueno, le damos por finalizada la clase. Lástima, no avanzamos mucho, pero básicamente vamos a ir viendo ahorita desarrollando toda la compra-venta con ese tipo de partes, ¿verdad? Entonces solo vamos a tomar la foto de la clase de hoy y vamos igual a comenzar a las 5:30 en la otra clase porque tenemos que avanzar. Entonces solo voy a tomar la foto para mi sistema y seguimos la otra clase. Voy a quedarme dando unas dudas todavía si quieren. Ahí está. Que no sé lo que mi mouse está fallando. Ahí está. Feliz noche. Bueno, que les va bien a los que tengan que ir a otra clase. Bueno, ¿alguna duda? Que vi que levantaron la mano, entonces solo para resolver dudas. Sí, tienen dudas, yo les resuelvo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe con una pregunta, aunque ahí dice que a mano, ¿sí solo a mano se puede trabajar o también podríamos usar máquina de escribir? Mejor a mano, porque la máquina de escribir, de hecho tengo mis 2 máquinas de escribir ahí, mi mamá las usa cuando hace sus escrituras, pero sí, mejor a mano. Es que la idea es que, miren, yo lo iba a hacer a compu, se los soy sincero, y de hecho lo tenía hecho a compu, pero el problema es que hacerlo a compu, si bien es cierto, en la práctica uno casi que lo hace a compu, a mí me ha tocado hacer documentos a mano, y a ver, la verdad es de que es importante que ustedes aprendan porque la forma de adquirir conocimiento, por ejemplo, puede ser de forma auditiva, de forma de lectura o de forma escribiendo. Entonces, siento que es mejor que escriban y como les digo, tampoco les voy a poner un documento tan largo, o sea, escrituras tan complicadas, sino que solo algunas variantes, ¿verdad? Para que puedan ustedes pues practicar y aparte, como lo dice la compañera, en examen técnico profesional se lo dicen oralmente, o sea, ustedes me preguntan a mí, yo básicamente tampoco les voy a decir que perfectamente les voy a desarrollar una compraventa total, pero a un 80-90% las puedo redactar ahorita en forma oral, pero es porque yo he practicado y cuando estuve practiqué en protocolo, cuando estuve practiqué a mano, entonces sí es importante que lo hagan a mano, ¿verdad? Por eso es que decidí mejor hacerlo a mano. Y como les digo, necesitamos desde ahorita inicio de semestre para que tengan chance. Y son 10 escrituras, son pequeñas, o sea, son pocas. Lo que les va a dar un poquito de trabajo es armar todos los DPIs y todo eso, pero también
es para que ustedes se les quede qué son los atestados, porque así ustedes cuando ya estén ejerciendo la profesión, se les va a hacer fácil. Ahora va Gracias, Telly, luego licenciado. Esther y luego Neri. Eric, solo Eh, cuando la persona es extranjera, el domicilio, por ejemplo, lo tiene, digamos que es cubano, tengo que poner que su domicilio está en Cuba o tengo que poner creo que es la provincia de La Habana, Cuba, algo así, Fíjese y de que tránsito aquí. depende, yo lo que hago es investigar, por ejemplo, en internet, como usted lo menciona, cuál es allá o cómo está distribuido. Por ejemplo, si es en Estados Unidos, le pongo estado, porque el estado lo agarro, lo interpreto como que fuera un domicilio, ¿verdad? ¿Quién fue el que habló? Tello. Entonces pueden utilizar una analogía ahí para ver qué es, si es la ciudad o el estado o la provincia, etcétera, ¿verdad? Como usted lo menciona. Pero al finalizar, en este caso, como es derecho internacional privado hasta cierto punto, no afecta tanto porque se aplica la ley del domicilio. En este caso, pues como la ley del domicilio es en Guatemala, aquí podemos poner domicilio, solo que se cuenta de tránsito con domicilio en tal lugar, ¿verdad? Eso no lo van a poner tanto, pero porque al finalizar lo que importa es que se haga constar que está en tránsito en este domicilio o en este departamento, en este país, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? Básicamente, Tello. Gracias. Ahora va Esther, luego Neri y luego Brenda. Gracias. Licenciado, solo quería saber si se puede redactar en letra de carta o de molde. Recomendable en molde, porque en carta no se entiende mucho la letra, les soy sincero. Yo sí les recomiendo en molde, pero tampoco les puedo decir no lo hagan a carta, pero si cuesta un poquito entender y ahí sí que al final el punteo pues puede variar también, ¿verdad? O sea, no es que les va a bajar puntos por hacerlo en carta, sino que es porque no se entienda. O sea, creo que claro eso, ¿verdad? No es porque lo hagan en carta que se les va a dar puntos, sino que es porque no se entienda. Y si se entiende mejor en molde, pues creo que es mejor. Nada Ok, más. gracias, licenciado. Bueno, y luego va Neri y luego Brenda. Licenciado, buenas noches, gusto saludarlo. Mi pregunta referente a la tarea es de que usted mencionó que a partir de hoy pues ya empezábamos con la primera escritura, ¿verdad? Por el primer instrumento público. Entonces tomamos hoy para la primera escritura que vamos a hacer, la compraventa. Esa no lleva mayor, como dijo que nos iba a dar, por Fíjense que, fíjense que sí, eso les iba a mencionar. Hoy te lo voy a mandar un mensajito con instrucciones. Como no logramos avanzar mucho hoy, creo que va a quedar hasta la próxima clase, ¿verdad? Eso es para otro, mandar consejos, un mensajito para que comencemos la siguiente semana, que yo considero que ahorita, como ya estamos en la parte práctica, creo que la otra clase vamos a avanzar con la compraventa bastante, porque de hecho ya ahorita avanzamos bastante, pero lógicamente, pues se me fue el tiempo con el repaso del protocolo y con el tema de instrucciones, pero sí, vamos a iniciar la otra semana, ¿verdad? No se Okay. preocupe. Esta semana Muchísimas gracias. no les voy a mandar ninguna instrucción, más que esperen a la otra semana porque no terminamos de ver la compraventa. Entonces, no les puedo poner una variante si no la hemos visto. No hemos resuelto el caso, no hemos resuelto el testimonio, porque les voy a dar, incluso les voy a dar un repaso de impuestos. La otra clase vamos a hacer un pequeño repaso de impuestos para que no me estén preguntando en todas las compraventas o donaciones, ¿cuánto paga impuestos? ¿Cuándo? Solo vamos a ir viendo ciertas características, por ejemplo, la donación, que la donación como regla general paga el 12% del IVA, pero acuérdense que hubo una reforma y una derogatoria, llamémosle pues derogatoria o bueno, reforma, sí reforma, porque la derogatoria fue delegado en ese lado de donaciones en sí, y la reforma fue que entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad están exentos. Entonces, una donación entre parientes hasta el grado, segundo grado de consanguinidad, abuelos, nietos, hermanos, padre, hijos, no pagan impuestos. Entonces, eso les voy a dar a nivel general, pero a nivel especial, pero a nivel general, los impuestos los van a tener que saber usar ustedes conforme la siguiente clase que vamos a tener de repaso de impuestos. Yo les voy a explicar los impuestos otra vez y ustedes con eso ya van a tener que empezar a saber cuáles son los impuestos en cada escritura que miremos. Pero sí, vamos a comenzar hasta la otra clase, básicamente. Por eso les digo, la primera la primera escritura nos va a llevar tiempo porque voy a dar un repaso de impuestos y voy a enseñarles los testimonios con las diferentes variantes para que ustedes sepan en las siguientes escrituras cómo van a pagar el impuesto o cómo van a redactar el testimonio especial. Por eso les estoy pidiendo primeros testimonios y testimonios especiales en la tarea para que ustedes aprendan a redactar testimonios con factura, con timbres, con formulario de SAT. O sea, esas formas de pagar impuestos en los testimonios
Ustedes lo van a retroalimentar ahorita, pero lo van a aplicar en todas las escrituras que miremos después. Si es una donación, ustedes ya van a saber si es de parientes, van a tener que colocar la parte que se encuentra, se encuentra exento del pago de impuesto de conformidad con el artículo número 12, numeral cuarto de la ley del IVA, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante que básicamente nos atrasemos un poco en esta clase, porque vamos a ver generalidades de todo eso, y ya cuando pasemos a la donación, va a ser solo la donación, formas de donación de bienes inmuebles, condicional, no condicional, características, que cambia el cuerpo, pero testimonios, ustedes lo tienen que saber hacer, porque ya supone que ya vimos solo vamos a ver a grandes rasgos los impuestos, ¿verdad? Ahora va Brenda, luego Juan Carlos, luego Ligia, no, Juan Carlos y luego Ligia. Buenas noches, licenciado. La duda que tengo es los extranjeros que son residentes y que tienen DPI. Esos sí son con DPI, ellos son con DPI. Bueno, Ellos se les perfecto. coloca como residentes, sí, como residentes. Aunque hay diferentes clases de residencia también, está temporal y está la residencia permanente. Hay que tomar en cuenta eso, pero una vez tengan DPI, también se pueden identificar con DPI. Con DPI. Muy O sea, bien. si tienen DPI, con DPI. No importa que sean extranjeros, pero estando tan con residencia, ¿verdad? Brenda. Gracias, Juan licenciado, muy Carlos. amable. Por disculpe la molestia, fíjese que se me fue un poco mi señal, solo escuché la última de Zeus, no sé si era por mi duda. Yo no estoy asignado a su curso aún, me hicieron cambio de sección y estoy en el bypass aún. Entonces, quisiera saber cómo quedaríamos los que estamos en este sentido con el tema de que usted va a mandar cómo se llaman por los carnets, con la tarea. Pues independientemente de eso, no importa, porque si es impar o impar, usted va a hacer su tarea. El problema va a ser a la hora de si no está asignado todavía para la nota, ¿verdad? Para el primer examen, perdón, parcial. Pero no hay ningún problema. Usted, si su carnet termina en impar, va a realizar una compraventa. Si con su carnet termina en par, va a realizar otra compraventa. Así sería, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, no importa si no está asignado todavía. Ok, muchas gracias, Lic Campos, le agradezco. Bueno, Ligia. Licenciado, también esa misma duda tengo yo porque tampoco estoy asignada a su sección. Ya, pues yo la verdad ya tuve el gusto de recibir clases con usted en una escuelita. Entonces, y por eso pues también me asigné, ¿verdad? Pero lamentablemente no estoy todavía asignada a la sección J. Entiendo. Número No hay 1. problema, no se preocupen. No se preocupen, como les digo, ahorita al finalizar igual, acuérdense que esto va a variar hasta el examen final, entonces, pues de aquí hasta el examen final tendrían que estar ustedes ya asignados, o sea, no hay problema. O sea, el tema solo es con relación al carnet, pero si su carnet termina en impar o par, con eso El ustedes mío van a 2018, 02, 111. 11 es impar. Es impar, O exacto. sea, uno es impar. Entonces, ahí sería impar. O sea, si yo le subo, por ejemplo, compraventa de bien inmueble con extranjero, con garantía hipotecaria, por ejemplo, ustedes van a hacer esa. Y la otra par va a ser compraventa con mandatario especial, con representación. El par va a ser esa escritura, ¿verdad? O sea, no importa si no están asignados. Ah, muy Sería bien. bueno. Otra pregunta, perdón, fíjese que yo todavía por unas cuestiones laborales y también como tengo una mi nena, ¿verdad? Entonces, las escrituras, digamos que las empiece a hacer no esta semana, sino hasta la otra, siempre empezaría con la fecha de hoy, 6 de... Sí, podría ser la fecha de hoy porque al finalizar hoy comenzamos, pero ahí no hay problema porque puede ser hoy o puede ser la fecha de la otra clase porque no terminamos hoy, más que el problema es que no logramos avanzar hoy. Pero tendría que guiarme, digamos que aquí a 15 días empiece a hacer mis escrituras, me guiaría, digamos que mañana se termine, entonces empiezo el 7 de agosto, por decir Sí, algo. o sea, dependiendo, o sea, si ustedes consideran que van a comenzar con la fecha de hoy, no hay problema, o con la fecha de la otra clase, que creo que ya vamos a terminar las compraventas, ¿verdad? Considero que en esa hora y media vamos a avanzar. Si no nos atrasamos mucho con los impuestos, pero si no, creo que vamos a avanzar. Si no, son impuestos. Está bien. Gracias, licenciado, muy amable, pase buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, si no, pues los dejo atrás a otra clase. Y nos miramos el día martes, ¿verdad? Martes, sí, martes. Bueno, feliz noche, estimados estudiantes.